Pues te decía que bien dicen que la infancia es destino y que un libro en las manos de un niño puede cambiar su vida o puede cambiar incluso la historia y el destino de todo un pueblo. Entonces es muy importante poder inculcar en las niñas y los niños la lectura. Es fundamental. La educación, la cultura pueden salvar a nuestro país, Rodo. Estamos listos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y a mi lado izquierdo, su lado derecho, se encuentra mi querido amigo Marco Antonio Mendoza Bustamante. Antes de que él comience a hablar, quiero contarles un poquito acerca de su currículum. Él es licenciado en Derecho, pero también es licenciado en Periodismo y también es licenciado en Locución. Es maestro en docencia y maestro en escritura. Tiene una trayectoria realmente grande, tanto en el servicio público como en el ámbito literario. Ha recibido diversos reconocimientos, entre estos el Premio Nacional de Locución y el Sol de Oro del Círculo Nacional de Periodistas. Es integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la sociedad científica más antigua de América y la cuarta en el mundo. Tiene varios libros, entre ellos está Historias de la Historia, El Baúl de mi Padre, Venustiano Carranza, El Hombre tras la Constitución de 1917, De la Peste Negra al Coronavirus. Ese libro fue muy sonado, entre otros títulos. Actualmente es diputado federal, pero por aquí encontré que también fuiste locutor de la 98.1 y eso está padrísimo. Hoy el libro que yo traigo en las manos es el de Maximiliano y Carlota. Fue por el que lo conocí en su faceta de escritor, pero en el ambiente del servicio público yo ya te conocía, sigo tu trabajo y lo admiro bastante. Marco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Rodo, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy bueno, por cierto. He visto algunas emisiones y yo también te sigo, amigo. Me da gusto verte. A mi booktuber favorito. ¿Y qué crees? Somos bien poquitos en Hidalgo, entonces gracias por esas flores. Hoy tuve la oportunidad de conocer a más booktubers hidalguenses y eso me llena de bastante emoción. Marco, sé que tienes muchísimas actividades a lo largo del día, de la semana, y en el servicio público nunca hay descanso. Por ello valoro mucho que hoy te tomes el tiempo para aceptar esta entrevista. Quiero hacerte algunas preguntas. Sé que muchos estarán pendientes de esta emisión. Les platico, estamos grabando en el pasado y ya cuando ustedes la estén viendo será nuestro futuro. Pero no importa, la literatura, los libros llegan a tiempo y fuera de tiempo. Marco, ¿cómo fue que comenzaste a adentrarte en el mundo de la literatura? Cuéntanos todo. Gracias, Rodo. Pues mira, yo tuve un padre que era un lector voraz, que leía todos los días y a todas horas. Lo recuerdo siempre sentado en su sillón leyendo, y el ejemplo arrastra. Y fue justamente así como yo me enamoré de los libros. Él, estando yo recién nacido, le regaló a mi madre una caja de libros. Él era una persona mayor y pensaba que no alcanzaría a formarme también como lector. Le regaló una caja de libros dedicados para que me los fuera obsequiando en distintos momentos de mi vida. Y así fue como fui recibiendo cada año diversos libros, las lecturas del año, digamos. Se equivocó mi padre porque él falleció cuando yo tenía 30 años, así es que no solo alcanzó a formarme, sino que los fines de semana solíamos pasar mucho tiempo juntos leyendo, recitando, declamando poesía y aprendiendo mucho sobre él. Y otro aspecto es que yo viví en un entorno rural, en un pueblo aquí en el municipio de Cuautepec hasta los 9 años, que se llama San Lorenzo Sayula, y ahí aunque tuvieras televisión o tuvieras antena no se veía absolutamente nada. Entonces mis tardes las pasaba en la huerta,
a la sombra de un árbol leyendo. Y bien dicen que infancia es destino y un libro en las manos de un niño puede cambiar su... que aquí escribiendo. No tiene Fantástico. sonido. Me encantaría que repitieras esa última frase porque se cortó un poquito. Oye, amigo, ¿quieres? Digo, al fin que no, tampoco hay prisa, me bajo otro punto donde tengamos buena señal y para que tengas buen video y audio. Sí, si gustas, porque esa frase estuvo genial y se cortó. A ver, déjame, me voy a cambiar. Después de un pequeño detalle técnico que tuvimos que corregir rápidamente, pero la tecnología no nos desmotiva. Así que cambiamos el escenario, había una pequeña falla en los datos, así que continuamos. Me quedé con la duda porque precisamente cuando se nos cortó el audio fue cuando mencionaste la frase de la importancia que tienen los libros en las manos de los niños. Marco, háblanos más de eso y de tu infancia. Gracias, Rodo. Pues una disculpa, había mal internet, ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor. Sí, pues te decía que bien dicen que la infancia es destino y que un libro en las manos de un niño puede cambiar su vida o puede cambiar incluso la historia y el destino de todo un pueblo. Entonces es muy importante poder inculcar en las niñas y los niños la lectura, es fundamental. La educación, la cultura pueden salvar a nuestro país, Rodo. Y mira, me agradó mucho, nunca lo había escuchado así, que un padre como el que tuviste, como el que tú tuviste, planeara algo tan hermoso como lo fue regalarte libros año tras año, hasta que él así lo logró. Es una idea innovadora que realmente cautivará a todos quienes nos estén escuchando, pero ¿tú recuerdas algunos de esos títulos que hayan marcado por completo tu vida? Pues mira, el primer libro que leí fue Corazón, diario de un niño. Okay. Es una edición en español de 1929 y ese libro, mi papá nació en 1924. Mi abuelo se lo obsequia a mi papá y mi papá me lo regala y tengo ahí siempre en mi escritorio con la dedicatoria, lo tengo ahí a mi lado siempre. Es un libro muy especial para mí. Recuerdo muchos libros, siempre que me preguntan, a ver, dime tus 3 libros, pues es muy difícil, siempre les digo, los 3 libros de qué momento de mi vida, porque te van marcando conforme vas creciendo, los libros te van marcando, pero en la infancia, pues recuerdo mucho, por ejemplo, Miguel Strogoff, del Correo del Zar, pues fue uno de los primeros libros que leí, me fascina. Recuerdo, por ejemplo, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, es extraordinario. Entre muchos otros textos que van marcando tu vida a lo largo de tu historia, que vas leyendo, y tuve la dicha de tener la compañía de mi padre como un gran lector. No todos tienen esa dicha y a veces, pues sí, hablamos desde el privilegio quienes tuvimos libros a nuestro alrededor en la infancia, porque también tuve esa fortuna. Sin embargo, no es pretexto, hay muchos lugares en donde actualmente y en el pasado se podían conseguir libros. Qué bueno que hay muchas bibliotecas, pero me entra una duda. Entre tus 3 primeras licenciaturas, estudiaste primero Derecho. Derecho. Ajá. ¿Esto por qué pasó? Si te gustaba tanto la lectura, ¿también te llamó la atención el tema de las leyes desde un principio? ¿O tuvo que ver tu familia? Cuéntanos cómo llegaste a esa decisión. Pues mira, yo tengo un primo hermano que es abogado. Obviamente hay un desfase generacional, ¿verdad? Este primo ya se retiró de todas las actividades. Pero yo lo veía cuando era niño como abogado, era magistrado en otra entidad de la República, y entonces yo lo veía siempre de traje, muy elocuente, muy culto, y lo vi como un ejemplo a seguir. Siempre quise ser abogado, pero también siempre quise ser escritor. Mi padre tenía una vieja máquina Remington, de esas de principio del siglo XX, con el carro enorme que todavía tengo en mi oficina. El carro debe tener como más de 1 metro, 1,20 centímetros de largo. Las teclas borradas por el paso de los años. Y antes de aprender a leer y escribir, yo me sentaba, metía el papel y simulaba que sabía escribir y me soñaba como escritor. Entonces, hoy ya tengo la letra horrible
porque para cuando aprendí las letras, yo ya me las sabía, ya las había identificado en la máquina de escribir. Entonces, más bien aprendí a escribir en la máquina y no manuscrito, como suele pasar en la primaria. Entonces tengo, con todo el respeto para los galenos, tengo letra de médico. Y creo que ahí coincidimos, tenemos amigos en común que conocerán nuestra letra y debe parecerse bastante, ¿no? Seguramente. ¿Cómo te fue en la carrera de Derecho? Me imagino que no te costó mucho porque precisamente es un lugar en donde la lectura ocupa un espacio importante, pero cuéntanos, antes de pasar a la etapa literaria, ¿cómo te fue en tu primera carrera? Mira, me gusta mucho, me apasiona el derecho, me fue muy bien y sin duda para los abogados es importante leer. No solamente leer textos jurídicos, es importante tener un bagaje pues, sobre la cultura y sobre todo sobre historia. El derecho es muy práctico, regula la vida diaria de las personas y la lectura te permite justamente tener pues un conocimiento de lo que ocurre y también del origen de las prácticas de la humanidad y de nuestra sociedad para entender justamente las leyes. Ahí encontré otro libro que marcó mi vida, Rodo, que es La columna de hierro de Taylor Cadwell, que es una novela verdaderamente extraordinaria. Y hay otro que se llama La ciudad antigua, sobre los romanos, que no recuerdo el autor, pero era muy buen libro. Y yo siempre he pensado que los libros van acompañando tu historia de vida, te van dejando huella, te van marcando y también van dando forma a lo que eres, a tu punto de vista, a tu cosmovisión, a tu ideología, pero también algo importante, a los valores. Por eso le recomiendo tanto a los papás que puedan compartir, comprarles, si a ellos no les gusta la lectura, que se esfuercen porque a sus hijos sí les guste, comprarles un libro, llevarlos a la biblioteca, es fundamental. Fíjate que hay diversos estudios que revelan que, por ejemplo, si una mamá lee cuando está en el vientre su hija, su hijo, cuando éste nazca y crezca, la lectura le va a producir justamente esa sensación de paz y de amor, o bien cuando le lees a tus hijos en el regazo, también vas generando en ellos esa memoria genética que les permite ser amantes de la lectura. Por eso es tan importante, es fundamental, nos define como personas y sobre todo, entre más pequeño empieces a leer, es de mayor utilidad. El cerebro de un niño, de una niña, se desarrolla de los 0 a los 5 años el 90%. Entonces imagínate qué importante es tanto aprender una lengua, por eso vemos que los niños son como esponjita, ¿no? Así tanto es. Aprender una lengua, en este caso la lengua materna o alguna otra adicional, como la lectura. Mira que te doy toda la razón. Por mucho tiempo únicamente había leído algunos libros científicos respecto a esto y he escuchado bastante consejería. Ahora que mi esposa y yo estamos viviendo juntos la etapa del embarazo, en el momento en que estamos grabando esta entrevista, mi esposa tiene 7 meses y medio de embarazo y les hago burla a algunos amigos porque les he comentado con tranquilidad, no con vanagloria ni con orgullo, pero les he dicho que mi niña ya ha leído más libros que Latinoamérica en promedio, porque le leemos todas las noches antes de dormir ahí en el vientre de su mami. Y he visto TikToks y algunos videos muy graciosos donde dice por qué la importancia de leerle a los pequeños, porque cuando están llorando y escuchan la voz de quienes les leyó o de quien les leyó en el vientre, ellos se tranquilizan. No sé si tendré la dicha de grabar algo similar, ojalá y cuando mi niña escuche mi voz se calme y no pase todo lo contrario, pero creo es que en tu caso hay que preguntar ¿qué va a ser, lector o lectora? Lectora. Fíjate que a mí me pasó algo similar con mi primer hijo, que hoy día ya tiene 15 años. Wow, también leía cuando estaba en el vientre. Estoy joven, empecé temprano, así como con la lectura. Cuando estaba en el vientre materno también le leía, y cuando nació, que nació prematuro y fue una etapa compleja, me lo entregan dormido. Y entonces le digo, hola bebé, y de repente abre los ojos, reconoció mi voz, wow. Un flechazo, una sonrisa, un momento de amor tan especial que sin duda se lo debo a la lectura. No sé si eso hubiera pasado si el niño en el vientre materno no hubiera escuchado tanto mi voz
tratando de calmarlo de repente con los libros. Recuerdo que el último libro que le leí fue El Principito, que es un libro que también marcó mi vida, que me gusta mucho y que parece un cliché, pero realmente es un libro extraordinario. Y fantástico. Yo creo que representa distintas cosas en función en la edad en lo que lo lees. Va a representar algo diferente para un niño pequeño que para un adolescente o que para una persona adulta. Se los recomiendo. Y esa historia además se desarrolla en un punto en el Sahara Occidental, que es un lugar que muchos años después tuve la oportunidad de visitar en otra faceta, como periodista, como abogado también en materia de derechos humanos, hacer allá algunas investigaciones en una zona, en un conflicto, y sin duda entendí ahí de manera diferente El Principito como un encuentro del autor consigo mismo, porque efectivamente era piloto y se había extraviado y había aterrizado ahí de manera forzada en algún lugar del inconmensurable Sahara. Tocaste la palabra, porque allá quiero avanzar. Periodismo, después de estudiar Derecho, luego te metiste a la carrera. ¿Cómo pasó? Mira, yo inicié en los medios de comunicación a los 14 años. Wow. A los 14 años, gracias a don Alejandro Wong, el director general del NQ, en Tulancingo, el 90.1, entré ahí. Prácticamente estaba recién desempacado en la prepa. Empecé a aprender el uso de los controles técnicos, a dar la hora, y con el tiempo me convertí, siendo muy jovencito, en locutor de radio. Obtuve mi certificado de locutor, que eso me hace sentir muy orgulloso, y empecé a escribir en algunos periódicos. Obviamente mis primeras encomiendas fueron en sociales, después alguna columna cultural, y con el tiempo tuve la oportunidad de colaborar en distintos medios. Todavía de repente ahí llego a mandar algunos medios, al Sol de México, al Heraldo, alguna columna, algún trabajo periodístico, y es algo que me apasiona y que está muy ligado a la lectura y que está muy ligado también a mi trabajo como escritor, porque me gusta escribir libros de divulgación como el que tienes en tus manos, que te lo agradezco, Rodó, Maximiliano y Carlota, Sueño de un Imperio Imposible. Es un libro sí de historia, pero procuro hacer no libros gordotes y hacer no libros técnicos, sino de divulgación, con la esperanza que al llegar a las manos de algún lector despistado le pueda gustar, se pueda enamorar de la lectura, enamorar de la historia como a mí me gusta, y poder justamente difundir la importancia de la lectura. Y otra cosa, la importancia de la conciencia histórica, no solamente para los mexicanos, sino como especie humana. Entonces hago ahí una simbiosis de crónica periodística con libro de historia que en lo personal me ha resultado bastante favorable. Y es que hablar de la construcción de la conciencia histórica es algo que a mí me encanta, y para ello debemos de aprender a dar a conocer lo que queremos expresar, y parte de eso ahora lo encuentras también en tu siguiente licenciatura. Te preparaste como locutor y ya tenías experiencia tanto empírica como la que habías obtenido desde una muy corta edad. Pero ¿por qué ocupar tiempo para otra licenciatura cuando hay quienes luego se van a las maestrías, o quienes ya deciden no prepararse más? Fíjate que fue algo muy curioso. La licenciatura la locución no existía como licenciatura. Yo soy parte de la Asociación Nacional de Locutores, y en la asociación un logro del gremio fue el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de la locución como licenciatura. Lo mismo pasó con el periodismo. Antes solo existía comunicación y fue también un logro del gremio, y hoy día hay en prácticamente todas las universidades. Lo mismo pasó, se logró el reconocimiento, logré pues con la ayuda de la asociación poder hacer una parte de revalidación de estudios, de experiencia, otra parte desde luego el estudio de la parte técnica de la locución, y mi título es el número 13 del país. Wow. Y yo espero que algún día, en algunos años, la locución también sea muy usual, porque es una gran responsabilidad estar frente al micrófono, es una gran responsabilidad, y debe hacerse con profesionalismo, debe hacerse con conocimiento, igual que cualquier disciplina o cualquier cosa que te apasione, pues uno procura prepararse para estar a la altura. Y yo he procurado estudiar aquello que me gusta, aquello que me apasiona, por una parte porque me hace muy feliz, pero por otra porque decidí un camino que creo es complejo y se necesita asumirlo con responsabilidad, que es el servicio público. Y servir a los demás implica que necesitas estar bien preparado en distintas disciplinas.
y procuro estudiar todos los días y seguir estudiando. Estoy ahorita cursando, hablabas de las maestrías, una maestría en política criminal en la Universidad de Salamanca, que es un tema también que me apasiona, la parte penal, la seguridad, el derecho. Y mañana voy a arrancar una maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP, sobre justamente administración pública, que es muy importante pues para poder ser servidor público, estar bien preparado y poder implementar buenas políticas públicas en todo aquello a lo que te dediques. A ver, estás en una ya arrancada y otra a punto de iniciar, pero tienes dos concluidas y quiero que me hables de la primera, la maestría en docencia. Yo soy docente, llevo ya algunos añitos dando clases a nivel secundaria y ahora me encantaría incursionar en otros niveles, pero me interesa bastante. Hace unas semanas subí un video tratando de dar consejos para la comprensión lectora y uno de ellos habla del proceso de enseñanza para un mejor aprendizaje de quien emite el mensaje. ¿Y por qué te decidiste en la docencia como tu primera opción de maestría? Mira, fue muy interesante porque en 2012 recibí una de las encomiendas más bonitas de mi vida, que fue ser director de Comunicación y Cultura del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Tenía a mi cargo la edición de todos los libros de texto para las comunidades más pobres de este país. Tenía a mi cargo el CONAFE. En la década de los 70 fue una institución muy importante. Sus publicaciones incluso las utilizaba la Secretaría de Educación Pública, y posteriormente, pues con la marcha urbana, fueron disminuyendo la cantidad de escuelas rurales, aumentando las urbanas, y el CONAFE se volvió una institución más pequeña, no por ello menos importante. Traté de hacer una revolución dentro de estas ediciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Tenía a mi cargo también una estrategia denominada Caravanas Culturales, además de otras áreas como la coordinación de tele, de radio, la vocería, pero en esta parte de la cultura y de los libros quedé profundamente enamorado, y ahí tomé una decisión muy importante. Quiero dedicar en la medida de lo posible mi vida a la educación. Quedé convencido del papel de este consejo, de la Secretaría de Educación Pública. Yo mismo soy producto de la educación pública y me siento muy orgulloso de ello, y tomé esa decisión. Y era muy complejo estudiar otra licenciatura relacionada a la docencia. Siempre he querido dar clases, he tenido invitaciones, pero no la oportunidad por los tiempos, y tomé entonces la decisión de ser maestro en docencia. Esa la disfruté mucho porque fue presencial, los fines de semana los dedicaba completamente a la maestría. Fueron 2 años verdaderamente extraordinarios, y justo hace unos días concluí ahí con los trámites de titulación, que se había truncado un poquito por el tema de la pandemia, pero es un tema que me apasiona. Procuro hoy, como diputado federal, seguir retomando temas educativos, obviamente desde la perspectiva de lo aprendido en la maestría, y yo espero que la vida me permita poder seguir por ese camino de la educación. Me parece que es fundamental para este país. Así es, definitivamente concuerdo contigo, y qué bueno que exista este deseo por seguir promoviendo la educación. También soy orgullosamente emanado de la educación pública y eso es realmente un orgullo, pero bien dice el dicho que uno vuelve siempre a donde fue feliz. Y después de todo este camino lleno de experiencias, nuevos aprendizajes, probablemente algunos desaciertos o algunas batallas que son absolutamente necesarias para nuestro crecimiento personal y social, te adentras ahora a la maestría en literatura. ¿Para ese entonces ya habías escrito o comenzaste a escribir hasta la maestría? ¿Cómo estuvo este asunto? Fíjate que esta maestría también la concluí no hace mucho. Esta la estudié en línea, en la Universidad de Salamanca, que es la universidad en español más antigua del mundo, en Salamanca, España. Y es una maestría en escritura. El enfoque es aprender los distintos géneros literarios a lo largo de la historia de la humanidad. La disfruté mucho porque había que leer mucho. Lo mismo teatro, que poesía, que novela, que cuento. ¿Cuáles fueron las lecturas más impactantes que viviste en ese proceso? Pues mira, fueron muchas lecturas, pero tenías que hacer obras, obviamente,
considerando que eran tareas, ¿verdad? No demasiado extenso, pero tenías que hacer obras en función de la materia. Entonces, por ejemplo, para mí fue muy bonito reencontrarme con la poesía. Fui educado así, escribí algo de poesía siendo niño y la abandoné. Entonces, reencontrarme fue muy gratificante. La novela también fue extraordinario porque me gusta mucho leer novelas históricas y dejé trunca hace algunos años una novela histórica sobre un personaje que se llama Yacanesh, ambientada una parte en Tulancingo, en Huapalcalco, y otra parte en Teotihuacán. Y entonces la dejé en stand-by, dije, cuando haya leído más y esté preparado para escribir una novela. Entonces fue muy retador, porque en los trabajos mandaba avances de esta novela, y bueno, fue muy retador para mí, pues, la retroalimentación, ¿verdad? Con los profesores y los especialistas. Ensayo también, y crónica periodística también fue un reto, fíjate, siendo periodista, porque los maestros eran pues periodistas bastante rigurosos, y de repente unas correcciones, unas observaciones que hacen redefinir tu propio estilo. Para mí fue muy rico, y prácticamente este libro que tienes en tus manos, bueno, este y el anterior, pero sobre todo este, creo que está impactado con lo aprendido en esta maestría. De alguna manera es un punto de inflexión para mí como escritor, por lo menos así lo he asumido, y me siento pues muy contento de estar promoviendo ahora este libro que presentamos el año pasado en la Feria de Guadalajara. Bien, y fue el que llegó a mis manos por primera vez. De hecho, me lo obsequió un amigo del Arenal y me puse a leerlo y dije, órale, yo conozco a este muchacho, Marco Antonio Mendoza. Dije, ¿dónde lo he visto? Después me acordé y vi que tienes más. No he tenido la oportunidad de leer otros porque he andado ligeramente ocupado. Y ahora quiero hablar de ese tema. Si yo estoy ligeramente ocupado, quienes ven mis redes se dan cuenta que no paramos. Tú estás doblemente ocupado. ¿Cómo sacas tiempo para leer y también para escribir? Pues fíjate que soy ave nocturna. Entonces, generalmente las actividades yo procuro... A ver, quiero detenerte. Ave nocturna, pero tienes familia. Dijiste que tienes un hijo de 15 años. Tengo 2 hijos, un muchacho de 15 años y una niña de 13 años. Entonces, súmale a todas las actividades tu familia. Ahora sí, habla con calma. Mira, procuro leer todos los días, aunque sea un poquito. Ha habido temporadas, por ejemplo, la última temporada de enero a junio, debo confesar que no leí nada, porque estaba volcado en mi responsabilidad, que en ese caso pues, fue política, y trato de asumir siempre con responsabilidad aquellas encomiendas que se van presentando en la vida. Pero salvo esa excepción en que no leí ni escribí nada, fíjate, procuro leer y escribir todos los días, y lo hago en la noche. Entonces generalmente llego a tu casa, a veces a las 11:30, tomo un poco de agua, trato de descansar y leo o escribo un par de horas. Entonces generalmente voy concluyendo 2:30, y es el tiempo que utilizo. Me pasa algo curioso, no puedo escribir durante el día, porque de repente suena el teléfono, tengo distracciones, y ya en la madrugada pues, puedo concentrarme. Así lo he hecho toda la vida, desde que escribo. Así lo he hecho siempre y me ha resultado y lo disfruto. Wow, ese proceso creativo es bastante razonable. Hoy platiqué con otra escritora, Claudia, de Cloud Read Books, que es escritora juvenil, y me decía lo mismo, que ella se pone a escribir en las madrugadas. Yo en las madrugadas lo que más quisiera sería dormir, pero es bueno porque tiene razón, siempre hay una distracción o una responsabilidad que cumplir que nos separa de nuestro deseo de continuar leyendo, escribiendo. Maximiliano y Carlota no fue tu primer libro, es el que yo tengo. ¿Cómo llegó a ser impreso a las manos de tus lectores? El primer libro que escribiste, ¿fue fácil publicarlo? ¿Fue fácil promocionarlo? Cuéntanos. Mira, mi primer libro se llama Por siempre Tulancingo. Y es un libro monográfico sobre la historia de Tulancingo. Yo me di cuenta que hacía muchos años que no se publicaba un libro sobre la historia de mi tierra, a la que le tengo un profundo amor. Yo estaba muy jovencito, me iba a la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz en el centro,
y me ponía a leer, investigar, y yo encontraba en otros libros referencias sobre Tulancingo y encontraba muy escasos libros sobre esta tierra. Y digo sobre esta tierra porque aquí me encuentro hoy, que es domingo, domingo familiar. Entonces empecé a escribir algunas cosas, algunas notas, artículos, una especie de monografía. Y un día me encontré una convocatoria del entonces Conaculta, con el Seculta, que era, digamos, que la Comisión de Cultura del Estado de Hidalgo. Y dije, bueno, pues yo ya tengo prácticamente un libro armado, le di forma, lo presenté. Y un buen día me avisan que había resultado sorteado con alguna cantidad para poder imprimirlo. Y ese fue mi primer libro siendo muy joven. Y después de algunos años de haberlo escrito, de haberse editado esa primera edición, lo relancé en 2014. Y ese libro me ha dado muchas satisfacciones porque ha tenido varias ediciones. Pero ese libro en 2014 lo presenté en el Palacio de Bellas Artes. Entonces para mí fue un motivo de orgullo presentar en el máximo recinto cultural de este país un libro sobre la historia de mi tierra, y ello me permitió ser el escritor más joven, siempre digo en broma, en profanar el recinto. Y eso está padre porque hay gente que... Hay un grupo determinado de personas que a veces a los lectores nos están diciendo duro y duro, ¿cuándo te vas a poner a escribir? Justamente en este tiempo en el que estamos hablando, yo estoy haciendo una investigación para realizar una monografía también de mi municipio, el Arenal Hidalgo. Y yo espero que ese sea mi primer libro también. Ahora me motiva bastante escucharte. Estoy seguro que así será. Ese fue mi primer libro. Y justamente en 2014, en la presentación de ese libro, que fue una segunda edición, acude el director de Panorama Editorial, Mauricio Volpi. ¿Qué? Y después me busca, sí, ha sido mi casa. Me dice, oye, vamos a publicarlo. Perfecto. Y entonces yo dije, bueno, pues va a ser una edición, no sé, a lo mejor 500 libros. Oye, pues mándalos a Tulancingo, ¿dónde más los van a comprar? Dice, no, hombre, ¿cómo crees que se van a vender 500 libros en Tulancingo? No. Voy a hacer 5,000, pero los voy a distribuir en todo el país. Oh. Hombre, pero ¿a quién le va a interesar un libro sobre Tulancingo? Y recuerdo alguna entrevista en un programa de Humberto Musacchio, no recuerdo en qué estación, creo que en Radio Red. Y dije, bueno, pero ¿por qué me entrevistan sobre un libro de Tulancingo? Que era la promoción que hacía la editorial. Y entonces de repente empezaron a llamar personas de varias partes del país. Oiga, mi papá era de Tulancingo. Oiga, yo nací en Tulancingo, pero me fui a vivir a Zacatecas. Y entonces me di cuenta cómo la lectura pues puede reencontrarte, lo acabas de decir, con aquellos lugares donde fuiste feliz. Y bueno, fue mi primer libro, paradójicamente siendo local, que de repente pues estaba en los aparadores en varias partes del país. Y fue eficiente para mí, porque se trataba de mi tierra y bueno, pues, desde luego el esfuerzo y el amor que uno pone al escribir, ¿no? Es una gran pasión, y con el tiempo se fueron sumando otros textos, otros títulos, y este de Maximiliano y Carlota es el 9º libro. Fantástico, y mira que la mayoría de tus escritos, lo he analizado, son de historia. ¿Por qué crees, con tu experiencia y toda la formación que has tenido, por qué crees que resulte tan importante darle el lugar que merece la historia, tanto en su estudio como en todo lo que nos rodea? Porque hay, como lo decía hace un momento, un cierto número de personas que no les gusta hablar de historia, les parece algo aburrido, algo tedioso, algo que no merece la pena ocupar un espacio en la casa o en nuestra mente. Siempre se deja la historia para después o para nunca. Para ti, ¿qué significa el tomar en cuenta a la historia como algo primordial, Marco? Listo. A veces sentimos a la historia como algo lejano. Nos venden a nuestros héroes patrios o de bronce o de mármol, y no de carne y hueso. Y realmente fueron personas como nosotros. Fueron ellos y sus circunstancias de carne y hueso, con errores, con defectos, con aciertos, con claroscuros. Y no nos damos cuenta que la historia la conformamos todos. Yo siempre pongo un ejemplo. Si preguntamos en casa, de seguro vamos a encontrar algún abuelo o bisabuelo que participó en la Revolución o contaba una historia de la Revolución Mexicana.
¿Esto qué nos demuestra? Que la historia la hacemos todos. La historia patria no es más que esa colección de pequeñas anécdotas y de historias desde la vida personal de cada ser humano, de cada persona, de cada hombre, cada mujer, cada familia, cada colonia, cada barrio, cada pueblo, cada estado. Como le llamaba don Luis González y González, la historia matria, la historia de los lugares donde nacemos. Y esa no nos puede ser ajenos. Eso por un lado. Y por otro, estoy convencido que si sabemos de dónde venimos, podemos imaginarnos a dónde vamos, porque la historia es cíclica. Hay un proverbio que las ancianas africanas recitan y dicen: malos tiempos hacen personas fuertes. Personas fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean personas débiles y personas débiles crean tiempos difíciles. Y el círculo se repite. Personas difíciles crean buenos tiempos, los buenos tiempos. Y es un ciclo, así es la historia. Es un ciclo y se repite una y otra vez. Y esa falta de conciencia histórica nos hace, por ejemplo, en esta pandemia, pues no entender que tenemos las herramientas como seres humanos, como civilización para salir adelante, y que no es la primera vez en la historia de la humanidad que pasamos una pandemia como esta. De eso lo platico en mi libro anterior, que se llama De la peste negra al coronavirus, que obviamente no sé de medicina, no hablo de pandemias desde un enfoque médico, sino desde un enfoque literario, un poquito retomando lo que platicábamos de la maestría en escritura. Son libros que hablan de pandemias a lo largo de la historia, es un ensayo con algunas reflexiones de lo que está ocurriendo en este momento. Y paradójicamente la humanidad actúa exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología, la inmediatez de la información y canales de comunicación como ¿no? Podemos estar aislados, pero hacemos videollamada con nuestros seres queridos. Pero seguramente el coronavirus, como ha pasado con otras pandemias, van a pasar varios años, seguiremos hablando de esto, y una pandemia puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Depende de cada persona, de cada ser humano, potenciar lo bueno dentro de este contexto tan complejo, porque se detuvo la humanidad, se detuvo la economía, tenemos una crisis de salud pública, una situación económica muy difícil para las familias pues mexicanas y en varios países. Entonces tenemos que buscar como humanidad las lecciones de esta pandemia. Fantástico, querido Marco. Y mira, lamentablemente estamos llegando casi al punto final de esta entrevista, pero ha sido realmente provechosa. Estoy seguro que a quienes nos estén viendo en todas las plataformas digitales en donde esto se sube, pues lo han disfrutado mucho, porque escucharte nos permite conocer a la persona que hay detrás de ese gran nombre que anda por todas partes, que es Marco Antonio Mendoza Bustamante. Y estoy seguro que muchos tendrán la oportunidad por este medio de ver tu corazón, el amor que tienes por los libros, pero me encantaría también que reciban un consejo. Y el primer consejo que te pido es para los que se están iniciando en el mundo de la lectura, pero al mismo tiempo quiero que nos des un consejo para aquellos que están comenzando a escribir, Marco, y con esto cerramos con broche de oro. Muchas gracias. Mira, siempre solemos encontrar recomendaciones de lectura y decir, bueno, pues es que un buen lector, si no ha leído esto, no es un buen lector. Yo creo que si eres lector, no hay buenos ni malos lectores. Lee lo que te guste, lee lo que sea, lee cuando puedas, pero lee, y eso te va a permitir tener una visión diferente del mundo y de aquellos temas de los que te gustan. Entonces yo partiría de eso, no hay buenos ni malos lectores, y es una bendición que en este mundo los haya. Y en México hay buenos lectores, y paradójicamente a lo que pensamos sí se lee en nuestro país, sí se lee. Y consejo para los escritores: no se den por vencidos, no dejen de escribir. Si yo hoy leo esa primera edición de ese primer libro, pues a lo mejor voy a decir, ¿cómo me atreví a publicar esto, verdad? Pero la única manera de mejorar es practicando. Es la única forma. Atrévanse a escribir, atrévanse a publicar, no dejen de leer, no dejen de prepararse, y eso les va a permitir que las siguientes obras pues vayan siendo enriquecidas justamente por esas lecturas. Todo cuanto hay en el mundo ha sido dicho o escrito. La diferencia es cómo lo narras, y justamente esa diferencia pues está en la experiencia, en la visión y en la vida de cada persona. Por eso es tan importante que no dejemos de escribir. Todas las obras son importantes, pero sobre todo cada libro que se imprime se suma a esa memoria de la humanidad. Y sobre todo es muy importante escribir sobre la historia de los municipios.
para mí es uno de los puntos muy importantes, porque imagínate si escribiéramos la historia de cada municipio del estado o la historia de cada municipio de México, tendríamos un compendio de la historia nacional con extraordinaria información y nos daríamos cuenta de la importancia que tiene cada persona para darle forma a la historia. Por eso es tan importante lo que cada uno hace, incluso en su familia, lo que cada uno hace, porque repercute en lo que en un futuro puede ser el rumbo de todo un pueblo. Pues querido Marco, es un honor escucharte, para mí un privilegio enorme poder platicar contigo en esta noche. Espero que pronto podamos tener una charla presencial, hay que armar un podcast y otros planes que tengamos. Pronto espero reseñar algunos de tus libros. Te deseo mucho éxito. ¿Qué planes literarios hay para el presente año o para el futuro? Cuéntanos y aprovecha el tiempo también para despedirte de la banda. Muchas gracias, Rodo. Pues ya te dije, eres mi booktuber favorito, entonces el día que quieras hacemos ahí una tertulia y la grabamos para hacer un podcast o lo que tú quieras, con mucho gusto. De verdad que te felicito por este espacio. Mira, estoy escribiendo un libro que se va a llamar Los hijos de las nubes. Muy bien. Es un libro sobre un viaje que realicé en 2017 al Sahara Occidental, que es un lugar entre Argelia, Marruecos y Mauritania, donde no hay turismo, pero sí un pueblo sufriendo, un estado que fue despojado de su territorio, y estoy escribiendo sobre él. Yo espero que en unos meses pueda tener forma. Ahorita mi primera etapa como escritor es la de lector. Trato de leer muchos libros sobre el tema, voy haciendo anotaciones, los subrayo, pongo post-its, voy dejando marcas, a veces hago ahí algunos ficheros, en fin. Y ya después, cuando estoy listo, tengo suficiente información sobre el tema, ya me pongo a escribir, pero voy tomando en los libros pues, esas referencias y esas marcas que dejé, y entonces creo que la lectura puede volverse más rica porque vas pues nutriéndola de los puntos de vista de otros escritores. Entonces estoy en eso, justamente en ese proceso. No sé cuántos meses me pueda tomar. De Maximiliano y Carlota, ustedes lo ven flaquito, pero me tomó 3 años. Y wow. El antepasado sobre Venustiano Carranza me tomó también 3 años de lecturas y de investigación, porque es complejo tratar de hacer una síntesis de un tema histórico más la visión personal del autor. Entonces, pues ahí vamos con ese libro. Ya espero pronto poder darle forma. Fantástico, querido Marco. Pues, amigas, amigos, en la descripción dejaré los links de las redes sociales de mi querido Marco para que vayan a conocer su trabajo, todo lo que él realiza y sobre todo a adquirir los libros que él ha escrito. No lo olviden, síganos en todas las redes sociales. Si son nuevos en el canal, aquí hablamos única y exclusivamente de material literario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denos un gracias, activen las membresías, o la manera más fácil en la que ustedes puedan apoyarnos será siempre aceptada. Marco, no sé si quieras decir algo más, pero con esto cerramos. Muchas gracias, Rodo. Saludos a la banda lectora. Nos vemos pronto. Yeah. No lo olviden, yo soy Rodo, mi querido amigo es Marco Antonio Mendoza Bustamante, escritor de Maximiliano y Carlota, además de otros tantos libros, y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros? Yeah.